castigos con la intención de regenerar moralmente a la humanidad. Porque no es así. No es así. Epidemias y pandemias ha habido en todos los tiempos, con gravísimas consecuencias en pérdidas humanas y en consecuencias económicas, productivas y sociales, y el mundo ha seguido su ritmo lento en cuanto a la evolución moral. De modo que no es por allí por donde tenemos que plantearnos este concepto. Por lo tanto, a la luz de esto y en la visión espírita, en términos concretos del aquí y del ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo afrontar esto? No pretendo descubrir nada nuevo al respecto, pero sí sugerir e insistir en conceptos humanistas que desde cualquier postura intelectual o espiritual lucen razonables y sensatos. Lo primero, con mucha responsabilidad, atender las orientaciones de los médicos, del personal sanitario, las instrucciones que los gobiernos ejercen a través de las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud. Eso nos lo repiten a cada momento por los medios. Quedarnos en casa todo el tiempo que podamos, salir lo menos que sea necesario, tomar todas las precauciones del caso, el máximo de higiene. Ya sabemos que este virus, este elemento tan curioso y extraño, esta proteína con su ácido nucleico, que no es exactamente un ser vivo, pero que tiene unas características de hackear las células humanas cuando las invade. Sabemos que este virus es susceptible a elementos como el jabón, algunos elementos como el alcohol en cierta proporción. Es decir, debemos combatirlo con estas medidas en casa hasta donde podamos. Eso es lo primero, atender las recomendaciones con mucha prudencia de las instituciones. Y los espíritas tenemos que estar allí, sin pretender desconocer o violar este tipo de recomendaciones. En segundo lugar, asumir esto con serenidad y no con miedo o con pánico. El miedo es una emoción necesaria para el ser humano en cierto grado, porque el miedo nos brinda un alerta, una precaución frente a problemas diversos o frente a riesgos. El miedo controlado es un mecanismo emocional para enfrentar y sobrevivir en la vida las dificultades y sobrevivir. Pero el miedo, cuando se descontrola, se transforma en pánico, nos inhabilita, nos incapacita y nos impide razonar. De modo que el segundo elemento que yo les planteo es la serenidad, controlando el miedo y tener algunas convicciones con las cuales mirar el desenvolvimiento de estos acontecimientos. En tercer lugar, una invitación a colocarnos en el aquí y en el ahora. Alejarnos de la tentación de anclarnos en el pasado, con preguntas producto del remordimiento o del miedo mismo. Preguntas de este tipo: ¿por qué me pasa esto a mí? En caso de que alguien esté contagiado o un familiar. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no actué de tal manera? ¿Por qué no previne? ¿Por qué actué de la manera que no sería lo apropiado? Ese tipo de preguntas nos lleva a un estado de tristeza y de depresión, porque anclarnos en el pasado nos puede llevar a una conducta depresiva. Y al mismo tiempo no podemos colocarnos en la perspectiva de la incertidumbre, de un porvenir incierto, de un porvenir que no conocemos, porque nos lleva al estado de ansiedad. Es decir, ¿qué va a pasar conmigo? No voy a ser capaz de salir de esto. Por mi edad soy una persona de riesgo y no voy a poder salir bien. Es decir, ni la depresión ni la ansiedad. El aquí y el ahora. Y para el aquí y el ahora tenemos algunos instrumentos, algunas herramientas y algunos recursos que nos permiten ubicarnos
con sensatez, con equilibrio, buscando nuestro centro en cuanto a cómo actuar nosotros, nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros amigos y en general la sociedad. La primera herramienta a la que un espírita nunca debe dejar de lado y que le sirve a cualquier persona, obviamente, es la herramienta cognitiva racional. Actuar con sentido común, actuar con lógica. Es decir, vamos a pensar, vamos a actuar lógicamente. Si todas las pandemias en el mundo pasaron y se superaron, esta también se va a superar. Lógicamente se va a superar. No podemos predecir, nadie puede, su extensión, su duración, su letalidad, todas sus consecuencias, pero la vamos a superar. Racionalmente debemos colocarnos en esa posición, es decir, vamos a pensar en la temporalidad de la epidemia porque ella va a ser superada y nosotros vamos a salir adelante. Afiancemos esa convicción, mis amigos, y no sucumbamos al temor. En segundo lugar, así como tenemos esas herramientas cognitivas, nuestro pensamiento lógico y sensato, aplicar instrumentos de tipo terapéutico, psicológico, social y familiar. Vamos a mirarlo de esta manera. Dentro de la gravedad de la situación, de lo negativo de esto, vamos a mirar aquellos aspectos que puedan ser fortalezas relativas, pero fortalezas al fin y al cabo. Estamos confinados, estamos en casa, estamos encerrados, pero es una oportunidad para reafirmar lazos familiares, para afianzar vínculos sociales con los que están con nosotros en casa. Este es un momento para que los lazos de amor, los lazos de afecto se intensifiquen. Este es un momento para que el tiempo que pasamos en familia con los que estamos reunidos no sea un tiempo que consideremos un castigo o que consideremos una penalidad, sino al contrario, es un premio que tenemos. Estamos en casa y en casa podemos hacer muchas cosas más que simplemente rumiar la amargura de la pandemia y sus consecuencias. Por ejemplo, es un momento apropiado para la lectura. Los libros siempre son los grandes amigos del ser humano. Hagamos un repaso, hagamos una introspección. ¿Cuántos libros en la vida quisimos leer y no pudimos? Porque de niños teníamos unas tareas, de jóvenes surgieron otras inquietudes, porque luego el ejercicio nos casamos o pasamos a tener otras actividades profesionales u oficios. Nunca hubo tiempo. Este es un momento para pensar en aquel libro que siempre quisimos leer y no pudimos. Pienso en Don Quijote de la Mancha, obra cumbre del pensamiento de la novelística hispánica. Pienso en la Divina Comedia de Dante Alighieri, con su carga de simbolismo para indicar el camino del alma después de la muerte, de la mano de Virgilio y del Dante. Pienso en Hamlet de Shakespeare, pienso en las grandes novelas, pienso en libros diversos, pienso en las obras espíritas, empezando por las de Kardec. Mi convicción, después de varias décadas de actividad espírita, es que Kardec es un autor más citado que leído, aún más leído que estudiado y menos aún debidamente comprendido. Hay textos de Kardec que la mayoría de los espíritas ignora, desconoce, nunca hubo tiempo para leerlos. Una buena oportunidad esta para leer la obra de la codificación, la obra el corpus ideológico de la obra de Kardec. Y así León Denis, nuestra Amalia Domingo y Soler, tantos otros autores, Cosme Mariño, Manuel Porteiro, Herculano Pires, Deolindo Amorín, Yassi Reyes, tantos autores. Algunos escribieron como encarnados, otros de la literatura mediúmnica. En fin, una buena oportunidad para aprovechar el tiempo con la lectura. Lo mismo también con el entretenimiento.
porque así como somos seres racionales, somos también seres emocionales. Necesitamos lo lúdico, necesitamos el juego, el entretenimiento y al tener incluso niños en casa y jóvenes con más razón. Es el momento para recuperar aquellas tradiciones de los abuelos que jugaban al parchís, o que posteriormente otras generaciones al monopolio, o a los dados, o a las cartas, o a algo que a los venezolanos nos encanta, que es el dominó. En fin, es un momento para dedicar en el día un ratito también para alimentar esa parte lúdica de nuestra alma. Y es momento también para el cine, buen cine a través de los cables, de lo que puedan presentar la televisión. Es un buen momento para la poesía, que siempre nutre el alma. Es un buen momento para la música. Hay gente que yo me he encontrado por muchos lados, en muchos lugares, y les he colocado sin que supieran el origen, una sinfonía, y no sabían primero si era, por ejemplo, de Beethoven, no sabía cuál era el número de esa sinfonía. Descubran las 9 sinfonías de Beethoven. Aprovechen de conocer la diferencia entre Bach o Haydn o Mozart o Beethoven o Schubert y los posteriores. Aprovechen de enriquecerse con buena música y también con música popular. Disfrutar de esas músicas que son casi poemas musicalizados, digo, como los boleros o los pasodobles. En fin, la música, todo eso nos enriquece y todo ello nos entretiene y todo ello significa que el tiempo va transcurriendo más dulce, menos duro dentro de lo que significa el encierro. De modo que estos elementos y muchos otros más, vamos a sumarle a ellos también herramientas o instrumentos terapéuticos que están al alcance de todos nosotros. Yo que he dictado muchos seminarios, muchos talleres teórico-prácticos de relajación, yo les quiero decir que en casa, siguiendo unas mínimas instrucciones que están en internet, los que no la practican, aprendan a practicar relajación. Verán qué bien se sienten. Relajación física, relajación mental. Hay técnicas muy sencillitas. Aprendan a respirar mejor. Aprendan la respiración diafragmática. Aprendan eso los que no lo practican. Los que sepan y lo puedan enseñar, háganlo con el yoga, con la meditación, que es un alivio mental inmenso en estos momentos de preocupaciones. De modo que a lo racional, a lo cognitivo, vamos a agregarle elementos vamos a agregarle elementos favorables. No sé si se me sigue oyendo porque he perdido la imagen. ¿Me dicen si me siguen oyendo? Sí. Bueno, ahora llegó de nuevo, gracias a nuestro coordinador. Pues a eso, digo, esos elementos lógicos, racionales y esos instrumentos también terapéuticos, vamos a agregar lo que podríamos denominar, por comodidad del lenguaje, recursos espirituales. Es decir, aquellos que son íntimos a la luz de una visión espiritual y espiritualista. Por un lado, la vibración mental, la elevación del pensamiento, la oración en algún contexto para el más creyente, esa vibración mental, ese recurso de cerrando los ojos y en nuestra intimidad, pensando en Dios y en el mundo espiritual, enviar esas vibraciones para nuestros seres queridos, para el mundo en general que sufre estas dificultades. Hacer un ejercicio de profilaxis espiritual con nosotros mismos y con los demás. Y muy importante, hacerlo en atención a los seres que han desencarnado como víctimas de esta tragedia. Algunos de ellos, y ya es mi caso, amigos muy cercanos. Pueden ser amigos, pueden ser conocidos, pueden ser personas no conocidas, son seres humanos. Vamos a dedicar unos momentos de actitud espiritual para ellos, para esos espíritus
que se sienten ahora en un estado de turbación o de perturbación emocional como consecuencia de una calamidad que les ha acelerado el fin de esta existencia. Vamos a enviarle nuestro amor, nuestro cariño, a pensar en ellos y a invitar a que en el mundo espiritual encuentren sus guías, sus orientadores, sus benefactores, sus amigos que les puedan ayudar a recomponerse emocionalmente. De modo que ese trabajo espiritual, si cabe la palabra, es parte de aquello que el espiritismo puede ayudar. Igualmente, el recurso tanatológico para los seres encarnados que llevan su duelo acá por aquellos que han partido. Darles un mensaje de inmortalidad, de espiritualidad, de confianza, de que sus seres fallecidos no están perdidos para siempre. Que ese alivio del mensaje espírita les sirva de bálsamo para que ellos no desencarnen con el desencarnado, para que ellos no se nos vayan antes de tiempo también, para que ellos recuperen sus energías físicas y anímicas y para que sigan adelante con sus vidas y siempre con la memoria de amor, de afecto para los seres que han desencarnado. Amigos míos, algunos se preguntan y nos preguntan ya por distintas vías en las redes, ¿por qué los espíritus no nos dan las vacunas? ¿Por qué los espíritus no nos dan la solución a esta pandemia? Eso también formaría parte de ese pensamiento mágico. No imaginemos que los espíritus conocen esa solución. También ellos trabajan en la investigación, también los que están en ese campo, en el mundo desencarnado, estudian el asunto. Y nos parece más sensato pensar que en lugar de que le van a transmitir a un medium la solución, es mucho más sensato pensar que ellos van a inspirar a científicos, a médicos, a investigadores, a biólogos encarnados, inspirarlos para conducirlos por el camino de encontrar la solución a estos problemas. Es decir, a la luz de la visión espírita, tenemos que colocarnos en esa perspectiva espiritual, psicológica, biológica, afectiva, pero profundamente sensata, colocándonos en el plano racional de las cosas. A la luz del espiritismo, yo quiero transmitirles un mensaje evaluando, examinando dos términos fundamentales que me parece que son claves en esta materia y que reúnen y resumen lo anterior. Esos términos son esperanza y resiliencia. Esperanza, traducida en términos más que teológicos, psicológicos, afectivos, espirituales, como la expectativa positiva de que aquello que deseamos se va a cumplir. Porque quien no tiene esperanza está vencido antes de tiempo. Esperanza. Vamos a pensar de que vamos a lograr aquello que deseamos. Y como los espíritas deseamos que el mundo sane y que el mundo avance, esa esperanza va a contribuir en nuestras vibraciones y va a contribuir también con nuestras actitudes. Permítame que les recuerde algo muy interesante. En la mitología griega, a la que yo suelo apelar, y lo saben quienes me escuchan en las conferencias, el dios mayor, Zeus, vivía en el Olimpo feliz con aquellas criaturas que él había formado o que habían surgido de él, que eran dioses, semidioses y ninfas. Andaban felices por allí, eran inmortales, se alimentaban de un licor, un néctar, el icot, que los hacía inmortales. Pero llegó un momento en que Zeus consideró que valía la pena experimentar algo diferente y pensó en crear unos seres inteligentes, racionales, pero que fuesen mortales, es decir, perecederos, que nacieran y murieran.
y ahí decidió crear a los seres humanos, mortales, pero con uso de la razón y libre albedrío. Y así los creó. Y los seres humanos empezaron a vivir y mostraron por el uso de la razón y del libre albedrío ciertas actitudes que a Zeus no le gustaron, porque implicaban desobediencia, rebeldía, irreverencia. Y Zeus, como es natural en todas las mitologías, se arrepintió de haberlos creado y decidió acabar con ellos. Y comenzó a diseñar planes para acabar con los seres humanos. Entre otros, les mandó un gran diluvio, que también es un arquetipo de muchísimas leyendas religiosas y mitologías. Les envió un gran diluvio para que los humanos pereciesen en el frío de las noches y también por no tener alimentos. Y cuando estaban por perecer, uno de aquellos semidioses que se había enamorado del ser humano en el sentido platónico, en el sentido de que eran criaturas bellas, irracionales, inteligentes y perecederas, desobedeció a Zeus, se fue hasta el sol, le robó el fuego al sol y se lo entregó a los seres humanos. Ese fue Prometeo. Le entregó el fuego para que tuviesen calor y no pereciesen de frío. Y además para que aprendieran a cocer los alimentos y pudieran comer. Los salvó. Y Zeus, muy molesto, como todos esos dioses que se alegran, se entristecen y se molestan, pues Zeus decidió castigar también a Prometeo. Le envió otras trampas, otras tretas, pero Prometeo, que era muy inteligente, se cuidaba y no caía en ellas. Las superaba todas, hasta que Zeus dijo: voy a resolver este problema con Prometeo. Voy a hacer algo ante lo cual será vencido. Y decidió mandarle una mujer. Recuerden que todas estas mitologías las escribieron hombres. Decidió mandarle una mujer. Y para hacer esa mujer reunió todos los dones. Y por eso la llamó Pandora. Hermosa, sensual, inteligente, encantadora, amorosa. Y se la envió a Prometeo. Eso sí, se la envió con un pequeño recipiente. Unos dicen que un frasco, otros mitólogos hablan de una caja, de la caja de Pandora. Y eso sí, con la idea de que la caja permaneciera intacta. Prometeo rechazó a aquella mujer, hizo acopio de fuerzas y no aceptó a Pandora. Pero su hermano, Epimeteo, que en griego significa imprudencia, Epimeteo aceptó a Pandora con su caja. Y le dijo: Pandora, serás mi mujer, estoy encantado, pero no quiero que abras esa caja. Bueno, Pandora pasó un tiempo aceptando aquella sugerencia, pero llegó un momento en que no resistió la curiosidad de saber qué había dentro de la caja. Y finalmente la abrió, y en el momento en que la abrió, volaron todos los males que azotan a la tierra desde siempre. Catástrofes, pandemias, guerras, totalitarismos del siglo XXI. Todo eso vino en la caja de Pandora. Por ahí salieron a poblar el mundo. Y cuando se da cuenta de la situación, Epimeteo cierra la caja para que no sigan saliendo los males, y solo uno de ellos se quedó dentro de la caja. La esperanza. La esperanza. Por eso dicen los poetas y los escritores que es lo último que se pierde. Ese mito tiene como todo su lección, su alegoría y su ejemplaridad en cuanto a atender lo que significa, su significación, quiero decir. Significa, mis amigos, que en el mundo hay males, siempre hay males, es inherente a la condición humana. Pero mientras tengamos uno que no debemos perder jamás, que no debemos dejar volar, sino que quede con nosotros, los venceremos. Y esa es la esperanza.
el recurso de la esperanza. Mientras en nosotros haya esperanza, podemos vencer las dificultades. Y al contrario, cuando un ser humano pierde la esperanza en cualquier aspecto de la vida, en cualquier aspecto, profesional, personal, afectivo, familiar, cuando pierde la esperanza, se deja vencer y ya no emprende ningún camino. Recuerden lo que decía aquel escritor victoriano inglés, Rudyard Kipling, en ese bello poema dedicado a su hijo, sí, donde le dice al hijo, finalmente le dice, hijo mío, no te des por vencido ni aún vencido. Y yo digo que a la luz del espiritismo, los espíritas en primer lugar, no nos damos por vencidos ni aún vencidos. Y no estamos vencidos. Esperanza es una fuerza poderosa, fundamental. Además, nos alimenta no solo psicológica y espiritualmente, nos alimenta biológicamente porque nutre el sistema inmunológico. Y en estos casos, el mantener nuestro sistema inmunológico fortalecido es fundamental, porque la esperanza nos lleva a pensar que vamos a salir adelante, nos da alegría, nos da fuerza. Y el sistema inmunológico, ese conjunto de células, son muy sensibles a nuestros pensamientos y a nuestras vibraciones. Y la esperanza es un canalizador y un catalizador del sistema inmunológico. Y les había dicho que en segundo lugar quería hablarles de la resiliencia. Es decir, la capacidad para, como decía antes, para no dejarnos vencer. El término resiliencia, por cierto, que lo empleamos mucho en la psicología contemporánea, proviene de otra disciplina, de la ingeniería. Porque en la ingeniería se llama antiguamente, de hace mucho tiempo, se llama resiliencia a la fuerza que tiene, a la capacidad que tienen los metales de resistir el impacto de un agente externo, de tratar de no doblarse y menos quebrarse. La resiliencia es fundamental, mis amigos, para que, alimentados por la esperanza, no nos dejemos doblegar y no nos dejemos vencer. De modo que se trata de luchar racionalmente, pero con fuerza y con la certeza espiritual de que vamos a triunfar. Les había dicho que podíamos hablar un poco, y con ello concluiría, de algunas lecciones que nos deja la pandemia hasta ahora. Y es posible que en unos días, en unas semanas, tengamos que mirar otras lecciones que ahora no alcanzamos a aprender. La pandemia, por supuesto, trae con sus gravísimas consecuencias, nos coloca en situaciones que no imaginábamos. El mundo es otro a partir de esta pandemia. Nuestra generación se ha visto con un antes y un después, la humanidad actual. Y pasarán generaciones en que la impronta de esta pandemia quedará allí, marcando el pensamiento humano y también los temores y también las preocupaciones. El mundo es otro y vamos a tener como lección que aprender a vivir y a convivir en un mundo con algunas diferencias al que conocimos hasta el año pasado, hasta hace, quién sabe, algunas semanas. Han salido expuestas situaciones terribles relacionadas con los indebidos modelos sociales, económicos, políticos que existen en el mundo. El solo hecho de que este COVID-19 se haya originado en un país, en China, donde predomina un modelo político autoritario y dictatorial, sin libertad de expresión y sin libertad de prensa, que llevó a que aquel médico que se encontró por primera vez con este virus y lo denunció, y que eso podía haber sido una alerta para el mundo, fue llamado a que se
a que rectificara, a renunciara a lo que había dicho. Y poco después falleció de manera todavía en condiciones sin aclarar. Si tuviésemos allí en aquel momento un país donde la libertad de expresión hubiese funcionado, el alerta de ese médico hubiese sido tomado en cuenta allí, en China y en el mundo. Y quién sabe si la situación fuera otra. No olvidemos, por lo tanto, que esto nos deja una lección importante. En ningún caso el ser humano debe renunciar a la libertad de ser, a la libertad de pensar, a la libertad de actuar. Y no puede ser que la humanidad permita que en el nombre de esta pandemia se puedan cercenar las libertades personales. Que no vayamos hacia un mundo robotizado donde en nombre de la pandemia seamos controlados hasta en nuestra vida personal. Tiene que haber una distancia clara entre los límites de las autoridades de los gobiernos en el mundo con sus derechos a ordenar la sociedad y los límites que significan que no pueden transgredir la conciencia personal y el derecho de los seres humanos a pensar con libertad y a expresar nuestras ideas. De modo que de esta pandemia van a salir lecciones para fortalecer la libertad, la democracia y para enfrentar todo tipo de tentación totalitaria. Porque esas tentaciones totalitarias llevan a la robotización humana, llevan a la despersonalización, llevan, como decía Orwell, a que un Big Brother, un gran hermano, pase a vigilar al resto de la humanidad. Esto es una primera lección, a mi juicio, sumamente importante. Por otro lado, el dilema entre lo económico, la economía y la vida. Se han planteado en los últimos días algunos dilemas. Hay quienes piensan en términos economicistas, en términos crematísticos, de que lo fundamental es salvar la economía del mundo. Nadie niega que haya que salvar la economía, pero la prioridad, lo primero es el ser humano. Lo primero es la vida. Lo primero es el ser humano saludable. Y hacia allí tienen que ir todos los recursos. Porque, amigos míos, sin seres humanos vivos, activos y sanos, no hay economía que valga. Por supuesto, la economía tiene que ser cuidada, pero la economía es subalterna frente a los derechos humanos, frente al derecho a la vida, que es fundamental. Por eso debemos estar alertas para que cuando esto haya pasado, la recuperación económica que tendrá que venir paulativamente, tenga siempre en cuenta la necesidad que tiene el mundo de fortalecer los sistemas de salud, los sistemas sanitarios, los sistemas educativos, los sistemas para el desarrollo del ser humano, y tenga que, por una vez por todas, saber aquello que desde Kardec a nuestros días y los espíritus lo dijeron, siempre hay que reducir las carreras armamentísticas. Hay que reducir tanto dinero enviado a la construcción de armas, a las industrias de la guerra, que en definitiva, en estos momentos en que se muestra la fragilidad humana, la vulnerabilidad humana ante un organismo invisible, esas chatarras militares no sirven para detener elementos de esta naturaleza. Hay que generar, y los espíritas, estoy convencido, debemos sumarnos a campañas en favor del desarme universal, en favor de que los presupuestos de nuestros países vayan prioritariamente a atender a los seres humanos, a corregir las injusticias sociales, a corregir esas distancias enormes entre los enriquecidos de una manera obscena y aquellos que no tienen ni siquiera el pan de cada día. Debe haber una lección moral en ese sentido. Ojalá sea aprendida y ojalá sea un valor para que los espíritas todos nos sumemos en esa dirección. Hay lecciones que tienen que ver con aquello que nos devuelve y nos reconfirma y nos reconcilia con lo mejor de los seres humanos. En estos días hemos visto
abnegación. Abnegación que aplaudimos desde los balcones todas las noches, acá y en tantas partes del mundo, a aquellos que en el primer frente están a riesgo de sus vidas enfrentando esta pandemia. Aplausos para ellos. Muchos de ellos pudieron haber esquivado la responsabilidad, pudieron haberse atenido a su contrato de unas horas de trabajo y sin embargo están entregando sus vidas por la humanidad. Allí se muestra lo mejor del ser humano. Hace días una señora en uno de estos países europeos, una señora de 90 años que estaba frente a una persona joven, ella tomó la decisión personal de entregar su respirador para una persona más joven y hace poco falleció. Y la expresión de esta señora fue: ya yo he tenido una vida hermosa, me doy por satisfecha. Sale lo mejor del espíritu humano en situaciones como estas. Gente que está trabajando abnegadamente para que no nos falten los alimentos. Gente que está haciendo sacrificios enormes. Empresas que han cambiado su sistema productivo y lo han cambiado para la producción de elementos de uso sanitario. En fin, gente que ha donado recursos. Hay una recuperación de humanismo. Cantantes que donan sus derechos de autor de las canciones, como este maravilloso tema que todos entonamos durante décadas, del Resistiré. Nos conmueve que sus autores hayan dicho que se convierte en un himno de la humanidad. Ahora es un himno de la humanidad. Resistiré. Creo que en esa palabra se engloba la conducta a seguir. En fin, que se recupere al máximo lo que los espíritus hemos dicho, la confianza en el ser humano. Es que, si ustedes me lo permiten, casi lo paradójico, es que tenemos que creer en los seres humanos a pesar de los seres humanos. Porque aquí en la Tierra somos el proyecto que logró la evolución. Desde los microorganismos, desde los primordios de la vida, desde los primeros elementos de la creación de Dios, por la evolución, hasta el Homo sapiens, hasta el ser humano. Y este proyecto no se va a acabar. Vamos a vencer esta dificultad y vamos a seguir adelante. Hay una lección que no quiero olvidar, que se muestra clarísima en estos momentos, la lección ecológica. En unos días de inactividad industrial, en unos días de paro de ciertas actividades productivas, se muestra una atmósfera más limpia, menos cargada de elementos contaminantes, especies marinas que salen otra vez en las playas, fauna y flora que se expresa otra vez con mayor libertad, un planeta que siente que respira mejor, para decirlo en esta metáfora. Eso nos tiene que llevar a una lección, es que el desarrollo económico y la actividad industrial no puede ser a costa de que nuestro planeta, nuestro hábitat natural sea destruido por intereses mercantiles, comerciales o de esta naturaleza. Hay que privilegiar la vida y la vida sana, la vida saludable. Y los seres humanos somos parte de ese hábitat. No tenemos que ser depredadores, sino colaboradores de ese hábitat. Y, queridos amigos, evidentemente, una lección de un aprendizaje de lo que nos pasa en función de ese mundo mejor que deseamos. Allan Kardec nos dijo que se podía resumir la evolución planetaria en esta idea. No son ideas que deben ser tomadas como dogmas. Es una idea, un esquema. El mundo tiene que ir de un planeta de expiación a un mundo de regeneración. Estas lecciones que nos da esta pandemia tienen que ir en esa dirección. Los espíritas y, por supuesto, todos los demás, todos los seres humanos. ¿Cómo lograr un mundo más regenerado,
un mundo en que encarnado y desencarnado estemos menos víctimas de obsesiones, de perturbaciones, menos víctimas del orgullo, que es un auténtico cáncer del alma, de la envidia, del rencor, de las bajas pasiones. Un mundo en que entendamos que todos nos necesitamos a todos, que vale la pena la praxis del amor, porque cuando amamos, nos amamos también a nosotros mismos. Cuanto más damos, más recibimos. Si nos imbuimos de ese ánimo, vamos ahora, cuando poco a poco se recupere la normalidad, a cambiar un poco todos, en función de dejar de lado tantas nimiedades, rencores, rencillas, odios, maledicencias, y vamos a utilizar el verbo, el sentimiento, la conducta en función de la construcción de un mundo mejor. León Denis, en su bello libro El problema del ser y del destino, nos dejó una lección maravillosa. Nos dijo, los seres humanos aprendemos siempre, pero hay dos vías para aprender. Se aprende por dolor o se aprende por amor. Que nadie culpe a Dios de ello, si el camino es el dolor, porque es la consecuencia natural de su ignorancia, de su inferioridad y de sus malas acciones. Pero el dolor y el sufrimiento enseñan, claro que enseñan. No es el mejor camino, pero ocurre. Lo ideal es que si hemos tenido que aprender por dolor, como ahora, que en el futuro aprendamos por amor. Es decir, en la construcción pues, del mundo fraterno, en la construcción del mundo solidario, que todos anhelamos. Así que mis queridos hermanos, mis queridos amigos, mis queridos compañeros, todos, mis palabras son siempre positivas, de un optimismo razonable, no de un optimismo que se escapa a las realidades, un optimismo razonable. Esto va a pasar, esto va a ser superado, el mundo seguirá adelante en su plan evolutivo, pero habrá cambios. Y esos cambios tenemos nosotros, los espíritas, que participar en ellos, con nuestros mensajes, con nuestros libros, con nuestras orientaciones, sobre todo la gran enseñanza espírita, la enseñanza de la inmortalidad, la enseñanza de la reencarnación, la enseñanza de la comunicabilidad entre el mundo espiritual y el mundo corporal, la enseñanza de la evolución material y la evolución espiritual. Queridos todos, con inmenso amor les he transmitido apenas estas reflexiones sencillas, con el deseo de que más temprano que tarde podamos incluso otra vez volver a abrazarnos físicamente, que es tan agradable, y no solo este abrazo virtual que ahora les transmito. Que podamos encontrarnos físicamente prontos y que todos podamos reanudar nuestra vida saludable. Eso sí, que nos quede el recuerdo de la lección que hemos tenido que aprender. Reconfortados y agradecidos por la explicación magistral que nos ha ofrecido John, pasamos ahora a través del chat a que todos los participantes puedan expresar las dudas o las preguntas que tengan para él. Por tanto, a partir de ahora se abre el chat y todas las que vayan surgiendo se las iré trasladando a John Aispurua. La primera pregunta que le vamos a pasar a John es la siguiente. ¿Qué puedes decir sobre el desarrollo científico por los espíritus que encarnan? ¿Cómo
un desarrollo de la evolución humana. Sí. ¿Quieres que vaya respondiendo de una vez? ¿Cómo lo ves tú más factible, más dinámico? Bueno, o si quieren, anotamos varias preguntas. Vale, pues esta sería una primera pregunta. Aparte de muchísimas felicitaciones de muchos participantes, de gracias, de un placer escucharlo, bueno, son innumerables, pero vamos a pasar a las propiamente que sean más ilustrativas y nos puedan ayudar. Deana nos comenta: John, ¿podrías explicarnos qué está pasando ahora en el mundo espiritual? Otra pregunta de Nieves Granero Sánchez. Dice: John querido, gracias por estar siempre ante las necesidades. Más que pregunta, es una sugerencia. Tenemos la posibilidad de un soliloquio, un diálogo con nosotros mismos para evaluarnos. Es una oportunidad magnífica. Abrazos. Otra pregunta. ¿Piensa usted que esta pandemia fue originada casualmente o bien inducida por alguien? Otra pregunta sería: ¿qué lecciones dejó la gripe española de 1918? Otra pregunta sería de Susana: ¿cómo prepararnos y preparar a nuestras familias en caso de ser contagiados en relación a esas despedidas sin despedirse? También, bueno, no es una pregunta, pero pienso que es en justicia, hay que decirlo. Desde CIMA le enviamos todo nuestro afecto y en especial muchas felicitaciones, John. Otra pregunta de Luisa Casanovas: ¿por qué los gobiernos no entienden ya de una vez de qué va la vida humana en la Tierra? ¿De qué va la vida humana en la Tierra? Si te parece, sigo dándote las preguntas o contestamos y si vemos que queda tiempo, continuamos. Sí, veamos. Bueno, muy breve, obviamente muy breve. El tema de la ciencia entre los espíritus y los desarrollos científicos del mundo espiritual, por supuesto, siempre está sujeto a nuestras limitaciones para conocer en realidad lo que sucede en esa otra dimensión. No es fácil conocer lo que pasa en el mundo espiritual. Lo que sabemos por las comunicaciones de los espíritus a través de los médiums son todavía informaciones parciales. La gran obra de Kardec nos adelantó ideas importantes. La obra obtenida por otros médiums hasta nuestros días, sin duda que hay informaciones valiosas, pero todavía carecemos de una visión holística completa que nos permita comprender totalmente lo que sucede. Ahora bien, la idea básica que se nos ocurre transmitir es la siguiente: hay una interconexión entre el mundo desencarnado y el mundo encarnado, entre el mundo invisible y el mundo visible, que ambas son componentes de una misma humanidad. Humanidad encarnada, humanidad desencarnada. Los espíritus no son sabios reveladores predestinados, como ya lo dijo Kardec. Son espíritus desencarnados de seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, con sus conocimientos y sus limitaciones. De lo que sí estamos convencidos, y tenemos evidencias de ello, es que los espíritus desencarnados que lograron aquí, lo mostraron en sus últimas existencias,
un conocimiento importante en el mundo de las ciencias naturales, de la biología, de la física, de la química, o en el mundo de las ciencias sociales, la sociología, la historia, o en el mundo del arte, de alguna manera expresan sus conocimientos interactuando intuitivamente, por inspiración, con encarnados que se encuentran en la misma vía. Es como algunos libros que registran este tipo de fenómenos que algunos llaman paranormales, pero que en algunos casos podrían ser mediúmnicos. Por ejemplo, es el que son múltiples en la historia de la humanidad. Cuando uno consulta las biografías de hombres de ciencia, hombres y mujeres me refiero, científicos de renombre, hay momentos en sus vidas, y Einstein fue uno de ellos, en que la intuición les hace encontrar caminos nuevos que llevan a un descubrimiento. El caso del famoso químico alemán Kekulé, que estuvo meses, años discutiendo acerca de la estructura molecular de algunos hidrocarburos, hasta que finalmente en un sueño encontró que una entidad espiritual le mostraba simbólicamente una serpiente que se mordía la cola con 6 anillos. Y de inmediato se levantó con aquel recuerdo, y lo que le había costado meses y meses de trabajo infructuoso lo resolvió en un instante, descubriendo la molécula hexagonal del benceno. Bueno, así hay muchísimos casos en la historia de la humanidad. Científicos, igual que filósofos, artistas, que sienten la influencia espiritual, las intuiciones, las inspiraciones, y las expresan a partir de sus conocimientos. De modo que descartemos la idea de un mundo espiritual súper sabio, donde lo conocen todo, sepamos que son humanos desencarnados, que cada uno en su línea de acción y de pensamiento colabora con nosotros los encarnados. Acerca del origen de la pandemia, bueno, realmente algún día se sabrá esto con certeza. Ya todos sabemos que hay desde las teorías más ubicadas dentro de la idea de una conspiración, hasta la creencia de que fue un descuido dentro de algunos laboratorios que sirven para crear armas bacteriológicas y que se expandió al mundo. Algo así como ocurrió en Chernobyl, con aquel reactor nuclear que durante días estuvo expulsando radioactividad, y que precisamente por estar en un país dictatorial el régimen impedía que se supiera. Y hubo cientos de miles de personas fallecidas como consecuencia de esa ausencia de libertad de expresión, hasta que la realidad los obligó a reconocer que se les había ido de las manos el control de aquel reactor nuclear. O podría tratarse, pues, de una mutación como resultado de cambios bioquímicos, cambios en el planeta. O algunos piensan que no, que hay entidades, repito, desde Dios mismo hasta entidades diversas, que piensan que esto es un castigo ante una humanidad que ha perdido el rumbo, una humanidad que depreda el planeta, una humanidad inferior moralmente. Hace unos días conversaba yo con una dirigente del CIMA de Venezuela, porque me envió un documental donde un expositor de una escuela esotérica determinada, que prefiero no mencionar ahora, decía que el virus es el resultado, la pandemia es el resultado de una recarga electromagnética en el planeta, como producto de estos desarrollos tecnológicos, tantos elementos de la ingeniería, de los videojuegos, que esa recarga eléctrica al planeta se ha expresado en esta pandemia. Y yo le preguntaba y le comentaba a esta líder espírita, le decía, pero si eso explica esta pandemia, ¿cómo se explica entonces la peste llamada española de hace 100 años? ¿Y cómo se explican entonces las otras pandemias de los siglos anteriores, donde no había este tipo de desarrollos tecnológicos? ¿Sería exclusivo de esta situación? Pero entonces no es una explicación general. Yo prefiero
callar un poco al respecto del origen de la pandemia, pero sí creo que una vez que las aguas recuperen su nivel, el mundo sabrá de las responsabilidades que pudo haber en que esto se produjo de esta manera y se salió de control. Esto está enlazado con la otra pregunta. ¿Qué está pasando en el mundo espiritual? Está pasando lo de siempre. El mundo espiritual es una humanidad invisible. Allí vamos cuando desencarnamos y de allí venimos cuando reencarnamos. Está formada por seres humanos que, como bien planteó Kardec en su escala espírita, que me gustaría decir que no es una escala estricta, milimétrica, sino que es un modelo pedagógico para entender que hay niveles evolutivos, morales, intelectuales de los espíritus, que no es un casillero donde hay 10 categorías, como algunos espíritas dogmáticamente lo ponen, sino que es un modelo pedagógico para entender que no todos estamos en el mismo grado de progreso evolutivo, ni en lo intelectual, ni en lo moral, ni en lo espiritual. Pues dentro de esa escala se nos muestra que hay espíritus encarnados en los más diversos niveles, morales, intelectuales, espirituales, y lo mismo ocurre en el mundo espiritual. En estos momentos hay entre los espíritus desencarnados de mayor altura espiritual, obviamente, como lo hay acá, una enorme preocupación por esto que está ocurriendo. Y nosotros tenemos, incluso por la vía mediúmnica, digo nosotros, todos los espíritas en el planeta, constancia de que esos espíritus que desencarnan víctimas de situaciones de esta naturaleza son aliviados y son ayudados por entidades benefactoras que colaboran en ello. Y pensemos incluso en los niños que aunque son menos afectados por la pandemia, y los jóvenes también lo son por esta o por otras calamidades, son debidamente apoyados moral, psíquica y magnéticamente por los espíritus. Nos planteaban el tema de una introspección. Me parece muy oportuno el planteamiento. Evidentemente, ya lo hacemos cada uno de nosotros y yo invito a que lo hagamos. Tenemos que dedicar unos momentos a nosotros mismos, a hacer balance en nuestra vida, a plantearnos el sentido actual de nuestra existencia. Aquello que el doctor Viktor Frankl nos invitaba siempre a pensar. ¿Qué sentido tiene mi vida? Y en este soliloquio, en esta introspección, tiene que haber siempre un propósito. El propósito de que voy a intentar y esforzarme por mejorar, por cambiar aquello que son puntos débiles de mi estructura de personalidad, de carácter, de temperamento, en mis conductas, y voy a fortalecer todo lo positivo. Es decir, voy a crecer espiritualmente. Voy a crecer espiritualmente. La gripe española y sus lecciones, yo creo que para aquellas generaciones significó también un mundo de ansiedades, de miedos, de angustia, igual que lo es para la generación nuestra. No podría decir que hubo enormes aprendizajes, porque si nos ubicamos en el contexto histórico, aquella gripe se produjo en el pleno proceso, ya terminando la Primera Guerra Mundial, la primera gran guerra, o la Gran Guerra, como ha sido llamado, que fue espantosa, porque fue el primer ensayo de tecnología destructiva militar en gran escala. Y al cabo de menos de 20 años, ya el mundo estaba envuelto otra vez en la Segunda Guerra Mundial. Pareciera ser que no todas las lecciones que se derivan de calamidades de esta naturaleza son debidamente aprendidas por las personas, por los gobiernos y por los sistemas. Vamos a pensar que, claro, alguien ha escrito allí con acierto que es posible que la gripe, aquella pandemia, haya podido ayudar a cesar la Primera Guerra Mundial, pero obviamente el desenlace fue militar, como todos lo sabemos, por el triunfo de una parte sobre otra. Pero en definitiva, tiene que haber, y ahora yo creo que con el desenvolvimiento de la humanidad informático, el hecho de que somos una aldea global y que lo que está sucediendo en Australia o Nueva Zelanda lo sabemos acá
en Europa o en América en el mismo instante, da pie a que podamos extraer, a que podamos extraer lecciones más claras y más categóricas para el mundo que nos viene, que se nos viene, que repito, es un mundo distinto al actual. Quién sabe por cuánto tiempo estaremos saliendo a la calle con mascarillas. Quién sabe cuándo podremos tranquilamente enviar a nuestros hijos a las escuelas. Quién sabe cuándo podremos reunirnos otra vez entre amigos para cenar en un restaurante. Quién sabe cuándo podremos recuperar el clima de la normalidad. Quién sabe, aún habiéndose vencido la pandemia, queda una secuela de temores, de angustia, de ansiedades. El mundo cambia y esto, el mundo ha cambiado a partir de ahora y va a cambiar más. Bueno, esta pregunta es de mucho sentido común. ¿Qué hacemos en caso de que en nuestra familia se produzca un caso, que en nuestra familia se produzca aparezca alguien contagiado, se contagie a alguien? Caramba, hay que seguir el protocolo médico. Es lo primero. Hay que buscar la manera de que el grupo médico que nos ha de atender nos diga cómo tenemos que proceder para el distanciamiento social, qué hacer cómo atender a esa persona, si podemos mantenerla en casa o no. Los médicos tienen que determinar el rumbo a seguir. No podemos nosotros pasar por encima de esos protocolos. Y lo que sí nos queda a nosotros es el de darle todo el amor posible a esa persona, no dejar que se sienta olvidada, marginada, que no se sienta abandonada. Un amigo mío, un médico, ha fallecido hace unas horas acá en la ciudad de Murcia, un médico venezolano, abnegado, luchando contra la pandemia. Salió de Venezuela en ese exilio obligado provocado por la dictadura de allá, y aquí un médico joven ha entregado su vida en ese proceso de abnegación. Y me decía su viuda, me decía que una de las cosas que más le duele, aparte de la pérdida terrible de su esposo, es que él fue contagiado hace 8 o 10 días, se lo llevaron y nunca más le permitieron a ella verlo. O sea, que ha desencarnado no solamente víctima de la enfermedad, sino en una terrible soledad. Esto es algo que ya en los protocolos éticos de la medicina hoy se está discutiendo en el mundo. Cómo encontrar una posibilidad sin que haya riesgo para que al menos un familiar pueda estar con esa persona y que no se produzca, en caso de que se produjera, que su enfermedad no la lleve en soledad, y si se produjera su desencarnación, no sea en ese estado de soledad. Estos son temas que están allí pendientes de solución. Y la otra pregunta que anoté por aquí, planteada en estos términos de qué va la vida en la Tierra, si los gobiernos lo comprenden. Bueno, francamente es difícil señalar a gobiernos en particular. Hay unos quizás más eficientes que otros, hay unos más ideologizados que otros, hay unos que incluso en estas situaciones quieren sacar rédito político, hay unos que privilegian la economía por encima de la vida humana, hay otros que han llegado y todavía se mantienen en una postura de negacionismo, así como hay algunos que hasta niegan los desafíos ecológicos, las crisis ecológicas. También hay algunos, y no quiero nombrar ninguno, de América o de Europa, que incluso hasta hace poco negaban la magnitud de la tragedia. Hay allí responsabilidades que más adelante obviamente se van a dilucidar y se encontrará el camino para ser afrontados. Yo lo pongo a tu consideración. Nosotros habíamos previsto más o menos que la reunión y la convocatoria de hoy finalizara sobre las 8. ¿Podíamos hacer alguna otra pregunta hasta llegar a ese término o lo ves correcto? Claro. Sí, con muchísimo gusto. Claro que sí. Vale. Claro que sí. Con mucho gusto.
Aquí una pregunta nos dice, ¿podemos definir todas estas desencarnaciones como una expiación colectiva al producirse todas ellas de la misma manera? Bien. Otra, ¿Hay alguna otra? sí, hay muchas preguntas, pero vamos a resumir quizás 3 o 4 más y creo que con esto podríamos llegar Muy bien. a la hora que teníamos previsto el cierre de la conferencia. Otra pregunta es, ¿cuál es el cambio después de la pandemia para las personas no espirituales, ateas y agnósticas? Después hay otra pregunta. Señor John, ¿cree que puede ser Bien. la oportunidad que la Tierra necesita para que nosotros los humanos o sea, seres nacidos de la misma, aprendamos a convivir sin dañarla? Bien. Vamos a ver alguna otra y daríamos por... Otra pregunta dice, ¿qué papel juegan los espíritus obsesores en todo lo que está pasando? Y vamos a quizás la última pregunta, sintiendo el que hay muchas que quedarán sin respuesta, pero tenemos un término de duración y vamos a intentar de respetarlo. La última sería, para que no suceda esa situación de no poder ni despedirse como debemos, ¿cómo debemos preparar emocionalmente a la familia? Y con esta última pregunta, pues yo creo que el tema y el turno de preguntas lo damos por cerrado. Bien. Bueno, es que cada una de estas preguntas es susceptible de una exposición aparte y larga. Pero a mí siempre me gusta recordar aquella observación de Churchill, que él decía a los expositores, les decía, la mejor exposición es la que agota el tema, pero no la que agota el auditorio. Así que yo espero que el tema pudiera no del todo agotarse, pero el auditorio espero que jamás. Bueno, voy muy brevemente porque estos, repito, son temas largos, son temas extensos. Por ejemplo, de las expiaciones colectivas. Este es un asunto sobre el cual hay mucha discusión y debate en el seno del movimiento espírita. En particular en los congresos de la CEPA, de la Asociación Espírita Internacional CEPA, de la cual me honro en participar y que me tocó presidir durante algunos años, se ha discutido mucho este tema. No es fácil entenderlo. Vamos a ver, la expiación vendría a ser, en el concepto de Kardec, una reencarnación en la cual la persona, por una serie de conflictos originados en una o varias vidas anteriores, ahora presenta cierto tipo de consecuencias físicas, anímicas, psicológicas, ciertos desórdenes, ciertos problemas, ciertas patologías como resultado de esa situación anterior. Algunos espíritus reencarnan con una misión, eso es otra cosa, reencarnan para orientar a la gente, para abrir caminos. Y aquí en el plano individual. Ahora, ya en el plano colectivo, hablar de una expiación global es sumamente difícil de entender. Por ejemplo, creo que ya hemos superado la cifra lamentable de 1 millón de personas contagiadas y un porcentaje muy alto de cientos de miles de personas ya desencarnadas como consecuencia de la pandemia. Suponer
que esas personas que pertenecen a los países de los 5 continentes, de más de casi 200 países del planeta, personas en distintas situaciones particulares, familiares, con historias reencarnatorias propias, pensar que como consecuencia de esta pandemia están todos sufriendo la misma expiación, casi sería sucumbir al pensamiento mágico. Hay que mirar que a veces una expiación puede ser colectiva en tanto en cuanto puede abarcar a más de una persona. Pero de allí a desconocer los procesos sociales, los procesos históricos, los conflictos generales, y mirarlos solo con el lente de que todos esos espíritus pertenecen a una misma camada que está siendo castigada por esta situación, francamente escapa a nuestro pensamiento lógico, nuestra manera de abordar los conflictos y las relaciones de causa y efecto entre unas vidas y las otras. Yo prefiero pensar que hay situaciones, en primer lugar, situaciones vinculadas a experiencias anteriores, pero también en la vida hay situaciones que surgen por primera vez. En otras palabras, si una obsesión, una expiación ocurre ahora como consecuencia de algo de una vida pasada, si nos remontamos a esa vida anterior, nos preguntamos lo mismo. ¿Esto surgió aquí o vino de antes? Y si vamos al antes y seguimos yendo hacia atrás, alguna vez ese problema surgió, alguna vez nació el problema, alguna vez tuvo origen. Y obviamente en esta vida también hay problemas y situaciones y calamidades que tienen y consecuencias de pandemia que tienen su origen ahora. De modo que hay que mirar esto en el mundo complejo de que somos entes bio, psico, socio, espirituales. Somos espíritus que encarnamos, que desenvolvemos una personalidad psicológica y que socializamos, que vivimos con los demás. Hay factores espirituales reencarnatorios, pero también hay factores genéticos, hay factores ambientales, hay factores emocionales. Esto es un mundo muy complejo. De modo que no estoy muy seguro que esto, no me atrevería a pensar que esto es una expiación colectiva. Salvo que adoptemos la nomenclatura de que habiendo tantas personas, tantas centenares de miles de personas afectadas, evidentemente es una tragedia colectiva. Ahora, de allí a establecer su causa vinculando a todos, me parece un poco aventurado. Y sobre todo porque estamos especulando y no demostrando nada. Sería una simple inferencia, una especulación. No creo que nadie tenga una prueba de que eso sea así. Alguien preguntaba sobre si esta pandemia, estas calamidades pueden traer cambios en las personas, y ella decía las personas que no tienen creencias espirituales o las personas que son ateas. Yo creo que hay que tener distinguir claramente sobre esta materia y discernir, quería decir adecuadamente. Miren, en el ámbito de la pluralidad del pensamiento, en el ámbito de la libertad de conciencia, y para los espíritas esto es fundamental porque hemos sufrido las agresiones de la intolerancia, del fanatismo y la persecución que hasta de los que quemaban libros o perseguían o castigaban con el demonio, con el infierno. Hay que tener cuidado en que los espíritas nos convirtamos también en inquisidores señalando a las demás personas por sus creencias. Una persona puede tener una creencia religiosa, espiritualista, esotérica y en nuestro caso particular espírita y ser excelente persona. De hecho, para nosotros el verdadero espírita se reconoce por su transformación moral, como lo expresó Kardec. Pero hay que reconocer que a veces hay personas que han pasado por las filas espíritas y no necesariamente han demostrado esa transformación moral. No es automático. Es un proceso para vincular el intelecto con el sentimiento, la razón con la espiritualidad y el comportamiento.
no es automático, es un trabajo interior. De la misma manera, yo quiero decir responsablemente que hay personas que tienen otra concepción del mundo, que son materialistas, por ejemplo, que no admiten ninguna forma espiritual trascendente, que no admiten la existencia de un trasmundo espiritual después de la muerte, que no aceptan la idea de Dios, son ateos, y sin embargo son excelentes personas. Son humanistas, son personas que lo muestran con su familia y con solidaridad humana. No podemos vincular de una manera condenatoria una idea filosófica con un comportamiento moral. Ahora, a nosotros nos parece, a nosotros los espíritas, que cuando alguien es materialista y ateo, se está privando de un instrumento de comprensión de la justicia divina, se está privando de un instrumento de comprensión de la espiritualidad que lo haría ser mejor persona. Porque el materialista y ateo, que es un humanista solidario con el resto de las personas, lo es no por su materialismo o su ateísmo, sino a pesar de su ateísmo, a pesar de su materialismo. Pero nosotros los espíritas no condenamos a nadie y no vamos a colocar esa ecuación como si fuera una relación de igualdad, de que el ateo no cambia espiritualmente ni evoluciona. El creyente en lo espiritual sí, porque esa ecuación no se da en la vida real siempre. Lo que nosotros invitamos es a tener una comprensión de Dios y de lo espiritual, porque a partir de ella producimos una transformación moral positiva en nuestras vidas. Pero respetamos la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia y no condenamos a nadie por las ideas que tenga. Esta otra pregunta en cuanto a si la lección que se deriva de esta pandemia es una oportunidad para aprender a vivir en la tierra sin dañarla. Pienso que sí. Pienso que es oportunidad para el aprendizaje. Yo invito a que todos los que ahora me estáis escuchando e invito a que en general lo transmitamos. 15 días, 3 semanas en que han disminuido sensiblemente las actividades industriales en el planeta, las chimeneas contaminantes, las industrias del carbón, los hidrocarburos, las energías contaminantes. 3 semanas con disminución de actividades de utilización de los recursos vegetales y animales que han disminuido en alguna medida y ya se notan recuperaciones en el planeta. Hay ciudades que han sido observadas desde los satélites, que antiguamente la polución solo permitía que las mirásemos como envueltas en humo y ya en estos días vuelven a tener limpieza atmosférica. Solo a partir de allí ya tenemos una gran lección. ¿Cómo pudiéramos desarrollar una economía sustentable, una actividad productiva sostenible, pero que al mismo tiempo no fuese depredadora de los recursos del planeta? Y eso empieza, mis amigos, por nosotros. Una ciudad no puede ser más limpia porque tenga muchos recipientes donde colocar los desperdicios. Una ciudad tiene que ser más limpia cuando no haya esos recipientes y sin embargo se mantenga limpia, porque en nuestra conciencia esté que no debemos lanzar basura o desperdicios a la calle. En Japón hay experiencias importantes sobre esto que conozco. Hay ciudades donde no hay en ninguna calle o avenida un lugar para depositar los desperdicios, salvo los contenedores en los lugares de domicilio, pero en las calles no hay. Porque a ninguno de sus habitantes se le ocurriría lanzar una caja, un plástico, un papel a la calle. Si lo han usado, lo guardan y luego lo llevan al sitio correspondiente. Es una cuestión de conciencia. Y creo que la elevación de la conciencia es, en definitiva, una de las consecuencias y una de las lecciones que debe arrojar esta pandemia. Elevar nuestra conciencia moral. Bueno, el papel que juegan los obsesores en esto es un tema muy complejo, porque habría que pasar a establecer
los mecanismos de la obsesión, quiénes nos pueden producir obsesiones y por cuáles causas podemos ser víctimas de obsesiones. Yo invito a que en estos días en que debemos dedicarnos a la lectura, se relean el libro Los Mediums de Kardec, que es uno de los trabajos mejores de Kardec y de mayor vigencia. Su trabajo sobre la obsesión, lo que es una obsesión simple, una fascinación, una subyugación y las causas de la obsesión. No hay obsesor en el mundo que no sea atraído por una falta de nuestra parte, por una falta de vigilancia de nuestra ética, por un comportamiento indebido. La obsesión es una ecuación indebida entre alguien que se cree con el derecho de cobrar y una víctima. Pero habrá obsesiones en la medida que el panorama moral de la humanidad esté tan oscurecido. No asocio directamente la pandemia con los obsesores. Decir que un obsesor, hablemos de un espíritu desencarnado que tiene una obsesión particular sobre alguien o sobre algunas personas, se alegra por la pandemia, bueno, es una expresión de su inferioridad moral y espiritual, porque es casi lo mismo que pensar que tenemos encarnados que están disfrutando de que haya esta pandemia. Porque en el mundo espiritual los que están son espíritus humanos iguales que nosotros, que momentáneamente están allí. De modo que la obsesión tiene que mirarse en otro contexto distinto al de las consecuencias de esta pandemia, las razones, sus orígenes y su manera de atenderla. No miremos esta pandemia como una obsesión colectiva, repito, no es un castigo de Dios, no son espíritus produciendo esto. Esto está dentro del proceso natural, humano, dentro de las lamentables situaciones de un mundo todavía en una descomposición enorme y que necesita una regeneración. Y finalizo con esta. ¿Cómo preparar a la familia en caso de la desencarnación de seres queridos? Que es una pregunta muy apropiada para lo que los espíritas podemos hacer y un campo en el cual los espíritas podemos ayudar muchísimo. Amigos míos, en primer lugar, comencemos por nosotros mismos. De que el miedo a la muerte, que es natural, dé paso a una comprensión serena de que en la lógica de la vida y de las vidas nacemos, crecemos, morimos y volvemos a nacer. Comprendamos y apliquemos en nuestra estructura mental consciente ese valor central de la inmortalidad. Porque solo si estuviésemos convencidos y persuadidos de ello, lo podemos transmitir a nuestras familias y a nuestros seres queridos y a nuestros amigos. Nadie puede convencer a otro de lo que no está debidamente convencido. No se es espírita porque se han leído 4 libros de espiritismo. Se es espírita cuando esos conocimientos de verdad ingresan en nuestra estructura psíquica y son parte de nuestra manera de vivir, de nuestro lenguaje y de nuestra manera de actuar. Persuadidos de la inmortalidad espiritual, vamos a nutrir a los seres que nos rodean, nuestros compañeros y compañeras de vida, nuestros padres, abuelos, nuestros tíos, nuestros hijos y los hijos de ellos. Vamos a transmitirles estos valores de inmortalidad, de continuidad espiritual, de reencarnación, de comunicación espiritual. Y también a los amigos, a las personas que nos dan crédito, a quienes nos escuchan, a quienes nos leen, con quienes compartimos. No escondamos nuestras convicciones. Y hablemos de este tema. El mundo necesita un mensaje como el mensaje espírita. Y dentro de ese mensaje espírita en particular, la atención a las familias frente a la desencarnación de seres queridos. El ser que partió primero que nosotros, cualquiera sea su causa, puede ser esta pandemia, como puede ser un accidente, como puede ser la senilidad, como puede ser otra enfermedad, o puede ser pues de causas que se llaman naturales. Pero ese ser que partió no deja de ser y no deja de existir. Y por lo tanto sigue siendo nuestro pariente o sigue siendo nuestro amigo.
Vamos a dirigirnos a Él mentalmente. No hacen falta rezos de un catecismo. Hace falta simplemente la espontaneidad de la vibración de nuestras almas con amor. La espontaneidad. Es decir, vamos a pensar en ellos, invitarlos a que se ubiquen en su nuevo hábitat espiritual, a que se alivien emocionalmente de los dolores que frenen por resonancia de lo que pasaba en su existencia y recuperen su equilibrio a través de y recuperen periespiritualmente su estructura absolutamente centrada, equilibrada. De modo que y nuestro mensaje a ellos de que la vida continúa y que desde el mundo espiritual deseamos que sigan siendo guías y benefactores de nosotros, de nuestros hijos y de nuestros hogares. Y a las personas en espírita es ayudarlas en su duelo, ayudarlas a que superen algunas fases del duelo, porque todos pasamos por algunas fases, o generalmente las personas con menos conocimiento espiritual. La fase de la ira, hay gente que entra en rabia, que pasa incluso a ¿por qué a mí? ¿Por qué se fue ese ser tan bueno? ¿Por qué fue él que se marchó y no yo? La rabia, la frustración, todas esas fases deben dar paso a una actitud serena, de resignación consciente, de conformidad. Eso ha ocurrido, lo asumo, me duele muchísimo. Los seres que partieron al mundo espiritual siguen siendo mis seres queridos. Quienes hemos tenido esa dramática experiencia en nuestras vidas de haber perdido a los seres que amamos, civilidad. Se nos marcharon, pero los sentimos muy cerca de nosotros. Y les hablamos y les pedimos siempre que estén cerca, vibrando, inspirándonos y amándonos como nos amaron, como nosotros los amamos. Decirle a los familiares que la calma, la resignación, que no pueden desencarnar con el que desencarnó, que no se pueden ellos marchar también, que tienen que asumir, superar y avanzar. Y que la orientación espiritual que brinda el espiritismo sea un bálsamo para sus almas y sea una orientación para sus conciencias. Mis queridos amigos, un inmenso placer haber compartido esta oportunidad de expresarles algunas ideas e invitarles simplemente a la reflexión. Y si algunas de estas ideas pueden ser de alguna utilidad, me sentiré complacido. Y si algunas de ellas no les convencen, tengan la seguridad que se las transmití con la honradez con que intento ser coherente con los valores del espiritismo que suscribo como la doctrina de mi vida. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, John, y por todas las respuestas que a todos nos satisface y van a ser de mucha ayuda. Y ahora ya, pues, como último punto del